Pues bien, amigas y amigos, ha llegado el momento de darle calificación final a cada uno de los jugadores del plantel de Liga Deportiva Alajuelense que tuvieron participación a lo largo de este semestre, tomando en consideración las participaciones que tuvieron a lo largo de los 3 torneos en los que compitió nuestro equipo. Y vamos a ver que tenemos jugadores a los que se esperaba mucho y no dieron su mejor rendimiento, otros que fueron muy criticados pero que poco a poco fueron mejorando hasta convertirse en gente que se volvieron muy importantes dentro del sistema táctico de nuestro cuerpo técnico. Pero en fin, vamos a dejarnos de preámbulos y vamos directo al grano, así que sean todos y todas una vez más bienvenidos a este su canal. Así es, amigas y amigos, vamos a empezar de una vez con este tema que nos concierne, así que vamos a entrar al pantallazo de esta situación. Ahí está, las notas finales para cada uno de los jugadores que participaron en este segundo semestre en Liga Deportiva Alajuelense. Iniciamos con nuestro guardameta titular, el señor Leonel Moreira Ledesma, quien sin lugar a dudas para todo el liguismo es nuestra principal carta en ese puesto tan importante, donde mostró mucha regularidad, aunque lamentablemente le baja de manera determinante la calificación los 3 goles que recibió en la ida de la semifinal contra el Club Sport Herediano en el Collella Fonseca. Y sí, es algo triste decir esto, pero o sea, que a un guardameta le metan 3 goles en un partido tan importante deja mucho que desear, aunque sí, tampoco hay que decir que haya sido totalmente culpa de Lionel esto, pero bueno, al final de cuentas le doy un 7 de calificación a nuestro guardameta titular. Proseguimos con el señor Miguel Ajú Alfaro, el guardameta suplente de la liga, quien es cierto mostró participaciones interesantes a lo largo del torneo cuando se le dio el chance, pero el liguismo en parte todavía siente que no es un guardameta que dé ciertas garantías, todavía no ha logrado acomodarse para ser un portero que le luche de manera, ¿cómo decirlo?, de manera determinante el puesto a Leonel Moreira, así que le damos un 6 de nota a Miguel Ajú. Seguimos con el que para mí es el mejor jugador de la línea de defensores de nuestra institución, como lo es Alexis Gamboa Rojas, un jugador que siempre mantuvo un nivel bastante decente y tuvo muy buenas participaciones, inclusive logrando una que otra anotación para nuestro equipo. Lastimosamente es cierto, como dice Ciar, cuando le tocaba jugar con Giancarlo González como que su rendimiento se ve afectado y mermado, pero aún así siento que Alexis tuvo presentaciones bastante buenas, por lo cual le doy un 8.5 de calificación a Alexis. Proseguimos con este jugador tan criticado aquí en el canal y no es para menos. Este que yo no sé, para mí es indigno verlo con el gafete de capitán y que para mí es otra de las muestras de las pruebas irrefutables de que el gafete de capitán de Liga Deportiva Alajuelense lleva años siendo prostituido, que cae en el brazo de cualquier jugador. Un capitán entre comillotas que llega después de un clásico perdido y le dice a la prensa que no pasa nada. ¿Qué clase de capitán dice eso, gente? O sea, jamás. Y en fin, las participaciones de Giancarlo González Castro no fueron en general las mejores que uno esperaría de un jugador con la carrera, con el historial que él tiene. Es cierto, tuvo partidos en donde no lo hizo tan mal, pero igual sigue quedando muy en deuda y para mí ya es un exjugador que ojalá, como tuvo dignidad para retirarse en su momento de la selección nacional, ojalá la tenga también para retirarse de nuestro equipo, porque ya en él no hace mayor diferencia y por eso se gana entre comillas un 5 de calificación en este torneo. Proseguimos con otro que para mí fue bastante valiosa sus presentaciones, como lo es
Guillermo Villalobos Alfaro, que si me permiten decirlo fue uno de los dos principales refuerzos que tuvo en esta temporada nuestra Liga Deportiva Alajuelense y que injustamente el cuerpo técnico no ha sabido valorar el desempeño de él, que para mí ha sido un central que cuando se le ha dado chance lo ha hecho de la mejor manera, siempre oportuno en el corte, brindando mucha salida al equipo, inclusive jugando en una de sus participaciones muy parecido a como lo hacía aquel buen defensor brasileño Lucio de la década de los 2000 que jugó en el Bayer Leverkusen y el Bayern Múnich, que se atrevía inclusive a salir con balón dominado al mediocampo rival y así. Me imagino que dejó de hacerlo por recomendación del cuerpo técnico y es una lástima porque siento que lo hacía bastante bien. Pero en fin, le damos un 9 de nota a Guillermo y muy merecida. Para mí tuvo un muy buen torneo. Proseguimos ahora con un jugador que, comparado al torneo anterior, se vino a pique su rendimiento, como lo es el seleccionado nicaragüense Juan Luis Pérez Rodríguez. Yo no entiendo qué pasó con este jugador que el torneo anterior se convirtió en uno que nos daba buenas expectativas, pero este torneo fue todo lo contrario. No importaba si lo poníamos de central o de lateral, no rendía de manera correspondiente a lo que uno espera de un jugador de Liga Deportiva Alajuelense. Y de hecho, lo poníamos de lateral y ahí se mostraban más sus carencias. Una lástima porque era un jugador al que yo le tenía muy buena expectativa, pero lamentablemente nos queda debiendo y bastante. Le damos un 5 de calificación a Juan Luis. Otro que también le teníamos muy buenas expectativas el torneo anterior, pero que en este no marcó así mucha diferencia, es Sujander Zúñiga Cordero, un jugador que yo creo que a ninguno de los que hemos seguido al equipo durante este torneo le queda incertidumbre alguna de que no es para ser defensor lateral en lo absoluto. Es un jugador que cuando lo ubican en ese puesto queda debiendo mucho, deja muchos espacios que aprovechan bastante equipos de envergadura mayor, llámese Club Sport Herediano o Deportivo Saprissa o inclusive, si mal no me equivoco, también el Estelí se aprovechó mucho de cuando Sujander fue titular y por dicha no nos lograron hacer mucho daño debido a virtudes de nuestra saga, pero en general yo a Sujander lo utilizaría más en labores ofensivas, que esa es la mayor virtud de él. En cuanto a su rendimiento en este torneo le doy un 5,5 de nota. Seguimos con otro jugador que fue una de las mayores decepciones de nuestro plantel en este torneo, como lo es Carlos Martínez Castro, un jugador que llegó en el torneo anterior y dio muy buenas sensaciones y de hecho todos pensábamos que iba a convertirse en alguien que nos iba a hacer olvidar los malos momentos que tuvimos con el jugador que estuvo antes que él en su puesto, que su mayor virtud, entre comillas, era dar el pase hacia atrás. Pero bueno, no estamos para hablar de ese pasado nefasto, sino del presente actual. Y bueno, yo no me explico qué pasó con Carlos Martínez, que vino de hacer un torneo tan bueno como el Clausura 2023 a jugarse una apertura en donde estuvo totalmente deslucido y aparte su sustituto en ese puesto se adueñó de la titularidad y con mucha propiedad en varios partidos. En fin, le damos un 3 de nota a Carlos Martínez, la decepción mayor de este torneo para mí. Seguimos con uno que parece mentira, pero a día de hoy lamentamos que se nos haya lesionado, que es Ian Lawrence Esco, un jugador que empezó con ciertos altibajos, pero poco a poco empezó a mostrar un rendimiento muy consistente, a ser bastante consistente en lo que son labores de defensa y de ofensiva. Lo vimos lucirse bastante bien en varias presentaciones hasta que lamentablemente tuvo esa lesión que lo apartó por el resto de este torneo. Esperemos que para el que viene siga mostrando ese buen nivel que tuvo. Escucha, nos pasó parecido al Real Madrid ahorita en este torneo actual, que se les lesionó Dani Carvajal, que venía haciendo las cosas muy bien para el cuadro merengue. En fin, a Lawrence le damos un 7,5 de calificación. Pero seguimos con alguien que sorprendentemente empezó a mejorar bastante su nivel hasta convertirse en un jugador que lo pedíamos para que siguiera siendo titular, como lo es Yael López Fuentes, que los que han seguido este canal
Saben que lo hemos criticado bastante por sus grandes falencias, sobre todo en lo que más se pide de un lateral, que es poner centros, y que mucho decíamos, pero ¿cómo es posible que un jugador como Yael López juegue en equipos de primera división y no sepa hacer centros? Pues bueno, vino mejorando en muchas de las falencias que tenía, inclusive en el centro. Claro, todavía no podemos decir que lo hace también como un Alex Castro, un Salvatierra de la vida, pero aún así siento que ha venido mejorando, y ojalá que siga en esa franca mejoría en el próximo torneo, que de ser así, tanto la liga como él van a salir bastante beneficiados. Por mientras le damos un 7 de calificación a Yael. Seguimos ahora con este jugador que, Dios, cómo me duele que tuviera esa lesión tan grave como lo es Daniel Chacón, un jugador que se ganó con mucho mérito el arropo de la afición liguista, con presentaciones bastante buenas, tanto como defensor central como volante de contención. No hacían en mal decir los aficionados y gente relativa al Club Sport Cartaginés en decir que es uno de los mejores jugadores que ha salido de la institución blanquiazul. Y es que sí, Daniel es un jugador que nos mostró un nivel bastante bueno, y que a mí me hacía tener muy buenas expectativas de que por fin íbamos a tener un volante de contención con los arrestos suficientes para volver a tener un equipo estable en esa materia. Lamentablemente tuvo esa lesión que nos lo deja fuera, inclusive para el próximo torneo de clausura 2024. La liga tiene interés en que siga en el torneo por lo menos por 2 años más. No sé cómo estará la situación contractual de él por ahorita. Ojalá que pueda seguir con nosotros. Por mientras, le doy un 8 de calificación por la participación que tuvo. Seguimos con, para mí, el mejor fichaje que tuvimos en este torneo, aún a sus 40 años, como lo es Michael Barrantes Rojas, un jugador que desde el primer partido en el que entró en lugar de un Alexander López, que ya nos vamos a entrar en él, y créanme, no voy a ser blando con él, mostró que de veras tenía ganas de marcar diferencia en nuestro equipo, más allá de la edad. Yo creo que, como decía, no sé si era Menotti o Bilardo, no hay jugadores viejos o jóvenes, hay jugadores buenos y malos, y sin duda alguna Barrantes este torneo demostró muy buenas condiciones para nuestro equipo. Y yo todavía me sigo preguntando a día de hoy, todavía hay gente que le tiene rencor a él por situaciones que se dieron en el pasado. De mi parte, se ganó todo mi aprecio, y le doy un 9 de calificación a Michael por sus presentaciones en este torneo. Pero seguimos con esta joyita panameña que, Dios mío, bendita sea la hora en la que lo pusieron a debutar y a empezar a mostrarse con el equipo, que como lo es Eduard Cedeño Guerrel, jugador que ha tenido mayoritariamente buenas presentaciones, aunque sí, también partidos como ciertas presentaciones contra el Club Sport Herediano dejaban claro que todavía es un novato y tiene mucho por mejorar en su carrera, pero eso es parte de la carrera de un futbolista. Por mientras me quedo con lo bueno que ha venido presentando, y ojalá que siga en ese franco crecimiento. Edward, le damos un 8 de calificación a este aguerrido y muy, pero muy sabio en la salida, en dar la transición defensa-ataque. También lo hizo bastante bien Edward. Vamos con Celso Borges Mora, un jugador que ya empieza a pasarle factura, nos guste o no la edad, ya no es tan determinante como en otros torneos anteriores. Y bueno, yo siento que cada vez se acerca más el momento en el que vamos a tener que prescindir de este futbolista. No fue su mejor torneo, si me permiten decirlo. Le doy calificación de 5.5 a Celso. Seguimos con uno que, insisto, para mí ya no hace nada en Liga Deportiva Alajuelense desde hace como 2 o inclusive más torneos, como es el hondureño Alexander López Rodríguez, que sí tuvo buenas participaciones e inclusive nos colaboró en aquel difícil partido en Panamá contra el San Miguelito, con aquel golazo desde fuera del área. Pero, o sea, está haciendo una función muy parecida a la que hacía en el Real Madrid Marco Asensio, que prácticamente el único capital que tenía Asensio para aportarle al Real Madrid era precisamente eso, los golazos que hacía. Fuera de eso, tanto Asensio como Alexander López no tienen mayor cosa que aportarle hoy día a su actual
a su equipo. Bueno, ya ahorita Asensio no está en el Madrid, ahora está en el Paris Saint-Germain. Y yo creo que algo parecido debería pasar con Alexander López en Liga Deportiva Alajuelense. Ya no es alguien que le aporte gran cosa a nuestro equipo, ya debería dar el paso al costado. Si por menos se nos fueron Roger Rojas y Luis Garrido, que de hecho como quisiera que en lugar de Alexander López hubiera seguido Luis Garrido o inclusive Jorge Claros, pero no, nos quedamos con este que se fantasmea en presentaciones importantes. Y bueno, le damos un 4 de calificación a López. Aaron Suárez para mí es la más grande decepción de este torneo. Un jugador que tuvo un torneo de clausura en donde inclusive llegó a aportar con bastantes anotaciones. Creo que llegó a la decena de tantos inclusive, pero este torneo de apertura no aportó nada. En definitiva, no fue ese jugador que marcaba la diferencia ahí en la media cancha. No lo veíamos haciendo asistencias a gol que fueran determinantes. O sea, estamos requiriendo que Aaron Suárez sea ese 10 que necesita la liga y no lo está haciendo. Prácticamente flota ahí en el medio campo. Le están pasando las mismas de Alexander López. No sé si será por el esquema del cuerpo técnico o qué, pero tristemente Aaron es la mayor decepción de ese torneo y por eso se gana. Y estoy siendo muy generoso con él, un 2 de calificación. Seguimos con un jugador que yo no entiendo cómo el cuerpo técnico no le da más chance, como lo es el salvadoreño Leonardo Mengíbar Penate. O sea, ¿qué más tiene que suceder para que Leonardo tenga más chance en Liga Deportiva Alajuelense después de presentaciones tan buenas como las que ha tenido? ¿Qué más quiere el argentino? Regala títulos para que Leonardo pueda jugar más. Y en fin, le damos un 6,5 a un Leonardo Mengíbar, que es cierto, todavía tiene que mejorar, sobre todo en el área física, pero que para mí talento tiene y de sobra, y ojalá que no lo desaprovechemos para el próximo torneo. Seguimos con otro que ya para mí sobra en Liga Deportiva Alajuelense y cuidado no en el fútbol nacional. Un exjugador que todavía no se ha dado cuenta de que ya es exjugador, como lo es Johan Venegas Ulloa, que aparte de que no hizo mayor trascendencia en el departamento de goleo, que es supuestamente en el que debería estar rindiendo mayoritariamente, ya no aporta gran cosa y más bien ha sido parte de una que otra polémica ahí en el terreno de juego. La verdad es que esperamos que sea uno de los que pronto, entre más pronto mejor lo veamos fuera de la institución. 2 de calificación y otra vez siendo muy generosos con este exjugador. Seguimos con uno que lamentablemente por estupidez del cuerpo técnico lo quemamos. Dorian Rodríguez Soto. Venía haciendo tantos al inicio del torneo, se había ganado la titularidad aprovechándose de una lesión que tuvo sanción, no me acuerdo qué fue lo que había ocurrido con Venegas, pero lamentablemente el argentino regala títulos. Dice, che, no, volvamos a poner de titular a Venegas, ¿qué puede salir mal? Y vos qué decís, vos sos un negro envidioso, ¿cuántas copas tenés, boludo? Yo soy campeón mundial, boludo. No, es que es fastuoso lo de Carevic y va a dar para hablar en otro vídeo, no sé si lo subiré hoy o mañana o cuándo, pero tristemente se paseó en Dorian, que también no volvió a mostrar esa buena cara que venía mostrando y de ahí hay que terminar dándole un 4 de calificación porque al final no muestra mayor diferencia en pro del equipo. Carlos André Mora Montoya también, uno que empezó mostrando el muy buen nivel con el que cerró el torneo anterior, pero lamentablemente también se vino a pique por ahí. Me dicen que podría irse al extranjero en una cifra récord y que por eso se está cuidando, y si es así, lamentable que se haya puesto en eso. Cuando en estas horas de la verdad necesitamos más del mejor Carlos Mora. Por ese cierre tan lamentable que ha tenido en este torneo es que le doy un 6 de calificación. Yo creo que nadie niega las grandes condiciones que tiene, pero cerrar de esta forma es algo inaceptable para un jugador como él.
Seguimos con Joel Nathaniel Campbell Samuels, que para mí tuvo sus buenos momentos aportando con goles y con buenas participaciones, pero aún así uno cree que puede rendir todavía más. Ojalá que para el próximo torneo veamos a un mejor Joel Campbell, que no tenga excusas de decir que el ritmo de competencia es muy alto, que de hecho de eso hicieron chacota muchos de la afición rival diciendo, y claro, como él ha sido un jugador que vive de entrar de cambio, entonces por eso termina arrastrando las piernas los partidos y tal. Pero en fin, yo creo que tampoco hay que desmeritar el torneo de Joel, le damos un 7 de calificación. Vamos con Joshua Navarro Sandí, un jugador que para mí tiene futuro, pero tiene que centrarse. Nos aportó cosas buenas, sobre todo en Copa Centroamericana, pero aún así creemos que puede hacerlo todavía mejor, que no se atarante tanto con la bola, es lo principal que pedimos. Si logra mejorar en ese respecto, puede que hasta termine saliendo a jugar al extranjero. Condiciones tiene, reitero, hay que pulirlas, eso sí. Le damos 6.5 de calificación a Joshua. Proseguimos con alguien que sin duda alguna fue el mayor crecimiento que tuvimos en nuestro plantel, como lo es el panameño Freddy González Smith, que ya lo hemos dicho en varias ocasiones para este cierre, el gondolismo revivió y en gran forma, porque acordemos todo el aluvión de críticas que tuvo por parte de la afición y de este servidor aquí en este canal, y que bueno, hasta el pobre salió llorando en un partido debido a todas esas críticas, y bueno, imagino que buscó ir mejorando y dichosamente tuvo mejores participaciones, empezó a vérsele más colaborativo, inclusive en labores de marcación y todo eso. Contribuyó con un tanto muy valioso para abrir el marcador en el Estadio Nacional en el torneo de Copa, la final contra el Deportivo Saprissa. Y en general creo que tuvo un buen cierre. Yo le daría un torneo más, pero eso sí, que siga manteniendo esa consistencia en su nivel y si es posible la mejore. Le damos 7 de calificación a Freddy por el esfuerzo que manifestó. Seguimos con una de nuestras joyitas del futuro, como lo es Esteban Cruz Pineda, que yo siento que es un jugador que hay que darle todavía más chance. Ya debutó con gol en nuestro fútbol local. Esperemos que para lo que viene en su carrera lo veamos teniendo más participación en forma de goles y que siga adelante con su carrera en nuestro equipo, que tenga los mejores éxitos. Por mientras le damos un 6.5, tenemos muchas esperanzas cifradas en él y ojalá que llegue a ser un jugador del que se llegue a hablar de manera muy positiva en el futuro. Anthony Hernández González, después de recuperarse de la lesión que tuvo, se convirtió en un jugador que nos alegró mucho la retina, sobre todo con aquel segundo gol en la final del torneo de Copa. Y bueno, no solamente fue eso, también mostró mucha garra y mucho coraje. Ojalá que Andrés Carevic le dé más chance en el torneo que viene. Pues sí, señores, lamentablemente para los que no nos guste, vamos a tener argentino en el banco para el próximo torneo. Gracias al doblete, ya veremos si en el futuro tenemos que decir si ese doblete le hizo bien o le hizo mal a nuestro equipo. Por mientras le damos un 8 de nota a Anthony. Y concluimos con Kenny Mitchell Vargas, que se le dieron participaciones esporádicas. Y yo siento que ojalá que para el próximo torneo se le dé más chance. Ese jugador que se le ven ciertas condiciones en las que podría aportar de manera similar a lo que tuvimos con este futbolista, el señor Yosimar Alcócer. Por mientras le doy un 5 de nota a Kenny, que es otro en el que tengo cifradas muchas expectativas. Y bueno, aquí cerramos este análisis de nuestro plantel, gente. Las calificaciones que le damos, les doy muchas gracias a todos los que han estado siguiendo este canal a lo largo de este 2023. Aquí vamos a seguir subiendo más vídeos en lo que resta del año. Por ahorita cerramos este vídeo, les damos las gracias por seguirnos hasta aquí. Nos vemos en un próximo vídeo directo, lo que tengamos a bien hacer. Bendiciones para todos, cuídense mucho. Y como solemos decir aquí, a pesar de todo, que viva Liga Deportiva Alajuelense, hoy, mañana y siempre. Chaito, nos vemos.